Bueno, ahora queremos hablar, como les comentaba en la introducción, del Fono Infancia, que ya lleva casi 23 años. A fin de mes cumplen 23 años, para ser exacta, el 31 de mayo, porque se creó el 2001 en esa fecha. Y Fono Infancia es un programa gratuito, confidencial, que entrega atención psicológica no presencial a madres, padres, cuidadores y equipos educativos. La idea es poder contribuir al bienestar y desarrollo integral de nuestras niñas, niños y adolescentes, jóvenes, ¿no? Por medio justamente del fortalecimiento de las competencias en las adultos, ¿no? Responsables del cuidado, crianza, educación y protección. Una tremenda tarea de la cual vamos a conversar con el psicólogo, que también es profesional de apoyo y supervisión de este programa. Ya lleva 7 años en Fono Infancia, Rodrigo Cordero. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí dispuesto a que conversemos del programa Fono Infancia. Eso. A ver, yo te preguntaba fuera del aire si te podía a su vez hacer una pregunta que tiene que ver con los prejuicios, los miedos y también las ansiedades, y por qué no decirlo, una suerte de prepotencia que tenemos las madres, los padres y los cuidadores, sobre todo cuando voy a ir a un extremo, pero cuando dicen no, con mis hijos no te metas, mis hijos son míos, no solo en el tema educativo de aquellas familias que no creen en la inclusividad o no creen en la diversidad de las que somos como seres humanos, pero y con todas las ideologías o con todas las religiones, sistemas de creencia, pero más allá de algo puntual que les pueda molestar a una familia, que es válido, hay siempre de base algo que es como nadie te enseña a ser padre. Si te sientes sola o solo en esta tremenda tarea que es guiar a otro ser humano, criarlo, cuidarlo, contenerlo, apoyarlo en su camino propio de vida. Muchas veces decimos, sí, esto se hace, nadie nos enseña, pero si alguien te quiere mostrar una guía, hay una suerte ahí como de resistencia para algunos mamíferos, pero para otros no es más que justamente el miedo, porque hay un apego muy grande, ¿no? Entonces, ¿cómo un programa como Fono Infancia derrumba finalmente ese miedo, esa barrera de entrada de que creer que los niños y niñas son de uno, una proyección de uno, y nadie se puede meter al respecto? ¿O solamente en crisis buscamos ayuda? Yo creo que es súper interesante lo que planteas, y además también quizás le agregaría como este lado B de que siempre el criar tiene que ser hermoso. Como que si fuera algo de arcoíris, lleno de amor, como romantizamos la crianza. Romantizamos la crianza. Entonces, conectar con los aspectos dolorosos, con estos aspectos más rígidos que nos generan resistencia, es muy complejo, es muy complejo. Y precisamente en muchas ocasiones entramos con consultas cuando estamos en crisis. Y desde ahí la escucha profesional de este equipo de psicólogos y de psicólogas nos preparamos profesionalmente para poder tanto acoger eso, para que una vez acogido podamos aperturar ciertas preguntas que pudieran estar a la base de esas inquietudes o de esos malestares. Entonces, desde ahí se abren posibilidades como para poder acompañar efectivamente, como para ver efectivamente qué es lo que está generando ahí la tensión, qué es lo que está generando ahí alguna inquietud, alguna fantasía, si pasa esto puede que suceda esto otro, y se abre un camino como para poder hacer este acompañamiento psicológico a los cuidadores y a las cuidadoras que nos contactan. O sea, me imagino que preguntas o situaciones son tantas como los distintos proyectos de vida y personas, ¿no? Debe ser muy amplio. Pero hagamos un poquito, generalicemos algunas bajadas para que la gente sepa qué tipo de llamadas, porque quiero detenerme más en la demanda que en la oferta psicológica. ¿Cuáles son esos dolores, esas molestias, esos signos de interrogación, donde también tiendo a creer, y ahí tú también corrígeme, somos las mujeres que más llamamos, no solamente las madres quizás, abuelas, las tías, personas que estamos cuidando, tías, exacto. Y por otro lado, ¿cuáles son aquellas preguntas, esas necesidades? Sí, efectivamente, principalmente nos contactan mujeres desde sus distintos roles, ¿no? Sí. Y las principales consultas son de madres también. Aunque yo te podría decir también que con los últimos años las consultas de padres también han ido en incremento.
¿sí? Claramente no se comparan en términos como de proporcionalidad. Pero hay un cambio cultural. Y es interesante pensarlo también como desde esta involucración que se invita, ¿cierto?, a través de las políticas públicas de Chile Crece Contigo y Chile Crece Más, de una paternidad activa, ¿sí? Entonces, desde ese lugar entran muchas consultas que podríamos pensarlas que son, por ejemplo, por los momentos del desarrollo, ¿no? Como acompañar, por ejemplo, el control de esfínter, cómo sacamos pañal, cómo sacamos, por ejemplo, situaciones de destete, los procesos de familiarización. ¿Las pataletas están incluidas? Las pataletas están incluidas, pero por supuesto que sí, a propósito también de cómo enfrentarlas, ¿no? Y de lo que nos pasa al mundo adulto también, sí, con ese proceso del desarrollo, que es tan bonito y es tan interesante cuando ponemos el foco en los niños y las niñas, porque de alguna manera en ese momento del desarrollo se están separando del mundo adulto, están queriendo tomar propias decisiones, claramente sin tener mucha conciencia de los riesgos que involucra el jugar con un objeto peligroso. Pero el ímpetu de poder tomar una posición desde ahí, claro que se hace desafiante para el mundo adulto. Entonces, consultas de pataleta, situaciones familiares, separaciones, procesos de muerte, de duelo, cómo hablo de la muerte con los niños y las niñas, cómo le cuento que efectivamente el familiar ya no está, lo involucro dentro de la vida misma, Rodrigo. La vida misma. Para temas que son más delicados y que a veces requieren especialistas, ¿no? O sea, psicólogos especializados en, por ejemplo, abuso sexual. Cuando hay un padre o una madre o un cuidador que tiene ciertas dudas, al advertir ciertas señales, ¿no? Que puede ser el hecho de retraerse, de llorar, de dejar de comer. ¿Cuál es el nombre técnico de cuando se hacen pipí en la cama? ¿Enuresis? Enuresis, claro. Hubo otras cosas, no sé si son esos los síntomas, pero que alguien pudiera creer que algo distinto le estaba pasando al interior de la casa, sobre todo para los más chiquititos que no tienen quizás, aunque no es de forma, digamos, excluyente, interacción con el mundo escolar u otros espacios. ¿Esos temas también los aborda Fono Infancia o los deriva a otro especialista y hace la primera, digamos, comunicación de acogida, digamos, a eso? Sí, efectivamente entran también consultas vinculadas a las sospechas de vulneraciones de derechos de niñas y niños, abusos sexuales, maltrato físico, claro, psicológico, negligencia, y claro, ahí efectivamente el primer acompañamiento que podemos realizar con ese adulto o esa adulta que está detectando eso es fundamental como para después, una vez contenido también todo lo que nos pasa, ¿cierto? Cuando tenemos esta sospecha y el impacto que tiene el pensar que ese niño, esa niña ha sido vulnerado, una vez ya contenido, ¿cierto?, acompañado ese proceso, empezamos con parte de nuestro modelo de atención del trabajo en red. Y como nosotros somos parte del sistema de protección integral a la niñez del Chile Crece Más, ex Chile Crece Contigo, nosotros tenemos un trabajo muy coordinado con ellos y con ellas, con las encargadas regionales, por ejemplo. Entonces, desde ahí podemos efectivamente transmitir ciertos antecedentes como para que se activen dispositivos y apoyos locales que permitan ya sea suspender y proteger y cortar los procesos de maltrato y de vulneración, y a su vez también poder conseguir apoyo en índoles de salud mental y de reparación frente a situaciones más graves. Y me imagino que, claro, este es un caso grave que lamentablemente se da más con más frecuencia de lo que uno piensa, cree y esperaría, por cierto. Sí. Y ahí hay como tú señalas, todo un dispositivo, todo un trabajo en red y que tiene más tiempo. Pero cuando alguien llama para algo más o menos puntual y bien es un proceso, el destete o el duelo, claramente son procesos, digamos, naturales, pero que son más acotados en el tiempo. Cuando somos niños, son muchos los cambios muy rápidos, muy veloces. Ahí es dependiendo de la consulta, un par de llamadas, 3, hay un seguimiento, porque me imagino que hay mujeres, hombres, cuidadores, apoderados, qué sé yo, profesores, que llaman para algo puntual, te dicen algo y después se pierden, ¿no? ¿Ustedes tienen ese contacto de lado y lado o solamente depende de la persona que llama para darla?
Para casos no extremos, digamos. Sí, claro. No, nosotros trabajamos con intervenciones únicas. Ya. ¿Sí? Es el momento en que ese adulto o esa adulta puede tomarse un tiempo como para poder conversar, para poder reflexionar, y siempre dejamos la invitación abierta a que nos vuelvan a contactar. ¿Sí? Ya sea para que nos comenten lo que pensamos en ese momento de cómo acompañar, qué frutos dio, o frente a cualquier otra inquietud que surja a propósito de estos cambios veloces que se suceden en la niñez. Se abren un montón de preguntas, se abren un montón de inquietudes en relación a cómo acompañar también. Entonces, en función de eso, vamos recibiendo la demanda cuando emerge, ¿no? Cuando sucede. Ahora, los canales son teléfono y chat. Teléfono y chat, de momento, sí. Ya, perfecto. Tenemos un teléfono que es gratuito, que es del número 800, el 800-200-818, y nuestro chat está anclado en nuestra página web, en foninfancia.cl. Así de fácil. Entonces tú ingresas a Foninfancia, está el formulario, completas un par de datos y inmediatamente te contactas directamente con algún psicólogo o psicóloga que va a estar disponible para acompañarte en lo que quisieras conversar en ese momento. Sé que no es bueno generalizar, Rodrigo Cordero, pero igual me gustaría, viendo los dos grandes grupos, niños, niñas y adolescentes y jóvenes, ¿cuáles son las principales preguntas o lo que se llama preguntas recurrentes? Porque ahora estamos viviendo, para ambos grupos etarios, muchas situaciones derivadas de la convivencia escolar, el espacio público, el tema de la inseguridad, de la violencia, de mucho miedo finalmente, donde carecemos como sociedad, y por eso tenemos estos índices espantosos de salud mental, de falta de salud mental, desequilibrios varios. Somos muy reactivos, muy violentos y tenemos pocas herramientas. ¿Cómo se maneja ese tema u otros que tú quieras también poner sobre la palestra? Sí, yo creo que efectivamente pensando como en un público más de niños, adolescentes, que puedan llegar a tomar contacto, a mí me parece que estas nuevas generaciones tienen una conciencia de la salud mental súper distinta a la que pudimos haber tenido nosotros a la edad de ellos. Sin duda. Entonces, tienen una percepción de un psicólogo, de una psicóloga súper distinta en términos a los prejuicios que hoy en día todavía coexisten, de que acceder a un psicólogo es porque o estáis muy mal o efectivamente estáis medio loco. Sí, ¿no? Exacto. Es cambio, signo de debilidad en todo caso, y bien visto. Y algo que dentro de esta cultura capitalista está tan mal visto. Sí. ¿No? En cambio, los niños, las niñas, los jóvenes tienen una percepción un poco más distinta, buscan conversar, buscan ir tramitando ciertos malestares que van desde dificultades en la comprensión, por ejemplo, que tienen con los padres, con los pares. Pero Foninfancia habla con los padres, con los adultos. Pero también en ciertas ocasiones recibimos consultas de jóvenes. Perfecto. Y ahí es donde también tenemos el desafío también ahora que cumplimos 23 años, ¿cierto? A propósito de la implementación de la Política Nacional de Niñez 2024-2032, cómo promovemos espacios de participación, cómo acompañamos que ellos y ellas incidan en las propias cuestiones que les competen. Entonces, desde ahí también vamos estableciendo ciertos desafíos en esos acompañamientos, ¿no? Y claro, en el mundo adulto también aparece como la otra vereda, ¿no? Como cuando los niños y las niñas van creciendo, es como de alguna manera me los cambiaron, ¿no? Como que ya efectivamente ese adolescente o ese niño deja, ¿cierto?, un momento del desarrollo para pasar a otro, y eso también cuesta como en un proceso de adaptación para el mundo adulto, ¿cierto? Sí, como claro. Que efectivamente ya están menos dependientes de mí. Antes me encantaba de que para todo el mundo me requería, en cambio ahora efectivamente tiene una autonomía súper distinta y ya no te pesco tanto. Que claro, efectivamente es súper necesario de acompañar para que efectivamente ese adulto, esa adulta pueda ubicarse en un lugar distinto para que continúe acompañando amorosamente. Y desde ahí también el cómo acompañamos a las personas que cuidan es algo que también es súper importante de relevar. ¿Sí? ¿Cuánto hemos crecido a propósito de tus 7 de los 23 casi que va a cumplir Foninfancia en lo que se llama técnicamente competencias parentales? Yo creo que bastante, de alguna manera, al menos en la concepción y al menos es como en la idea. ¿Sí? Lo podemos nombrar al menos, partamos de ahí. Y lo tenemos presente.
Sí, claro. Digamos, ¿sí? Los conceptos de crianza respetuosa de alguna manera cada vez son más amplios, los escuchamos con mayor frecuencia. El tema es cómo lo bajamos, ¿no? Es cómo lo hacemos carne, cómo lo llevamos a lo cotidiano. Y ahí efectivamente también hay muchos procesos como para poder acompañar eso, ¿sí? Porque efectivamente un proceso de una crianza respetuosa no implica no poner límites, por ejemplo. ¿Sí? Los niños y las niñas necesitan límites, necesitan estructura, porque a propósito de eso van a encontrar ambientes estables para que puedan desplegarse en su desarrollo. Entonces, el cómo vamos materializando esos conceptos que hoy en día están más en el vocabulario, en el discurso, ¿cierto? En las cosas que escuchamos y leemos, es un desafío también bien interesante. De hecho, mucho se habla de que las madres, los padres o los cuidadores, digamos, más como millennial, más jóvenes, para algunos, ¿no? Se van a ese extremo de que hay una conversación con los hijos, se les explica, ya no es el por qué sí o el por qué no, ante una decisión. O sea, hay mucho temor porque todos padecimos, ¿no?, este autoritarismo, este adultocentrismo, esta imposición que es violenta. Pero por otro lado, claro, está ese tema de finalmente no marcar bien y delimitar, poner límites, este rayado de cancha, donde también los niños y niñas se sientan seguros. Eso ha sido quizás el punto que hay que trabajar con las nuevas generaciones, donde están más conscientes, quizás porque se han revisado también a propósito de sus dolores, de no replicar esa violencia con los niños, pero caen en, más que en un abandono, en ser incluso más amigos o amigas cuando son incluso más grandes, digamos, que padres, cuidadores y guías. Claro, yo pensaría ahí como el cómo resignificamos lo que es un límite, el cómo resignificamos lo que es una estructura, ¿sí? Porque claro, yo efectivamente puedo conversar con mi hijo o con mi hija o con el niño o niña con el cual cuido o con el que estoy educando, ¿cierto? De que efectivamente qué es lo que quiere comer, por ejemplo. Claro, un clásico. Sí, un clásico. Sí. Pero si quiere comer solo papa frita y solo chocolate, es algo que efectivamente yo puedo recoger, pero también necesito estructurar. Porque eso no es saludable. ¿Ese término se usa? ¿Ustedes lo usan cuando conversan con la gente de negociar? Que no es muy bonito el término, pero... Sí, yo pensaría más bien consensuar. En consensuar. Sí, mejor, sí. Sí, yo creo que es mejor consensuar porque de alguna manera en esos momentos también son importantes el cómo tú vas devolviendo la importancia de una alimentación saludable, por ejemplo. Claro. Sí, el que vamos incorporando distintos alimentos, en cómo efectivamente la papa frita y el chocolate va a estar, pero no puede ser lo único, no puede ser lo exclusivo. A propósito del cuidado que estoy ejerciendo contigo, ¿sí? Exacto. Entonces ahí es donde cómo estructuramos esto que sencillamente, como bien decía, ¿cierto? No te digo de manera violenta, no, y te quito la papa frita y te mando... Come y calla, ¿te acuerdas cuando nosotros éramos chicos? Come y calla. ¿Qué hay hoy día, mamá? Come y calla. Tal cual. O la mesa al pellejo, que yo siempre recurro a esa imagen porque ya no podía ser más excluyente, te marginaban, pero pesado. Absolutamente, y desde ahí lo adultista como está en ese tipo de interacciones y en lo cotidiano. Total. Absolutamente cotidiano. Entonces ahí hay algo que nos pesa, que es sumamente como también complejo de identificar, y cómo lo deconstruimos también, pues también es un desafío. Voy a comentar algunos datos duros de Fono Infancia. Mira, desde su creación y hasta abril de este año, justamente este programa registra en total más de 239.302.000 atenciones, de las cuales 10.383 se recibieron durante el año pasado, 2023. Y quiero pensar, estamos recién en mayo, igual ha pasado el tiempo volando, pero en este 2024 se mantienen más o menos los mismos temas que los años previos, y también me quiero detener en las secuelas, o más bien cómo se agudizan ciertos dolores a partir de la pandemia, donde además evidentemente todos estábamos encerrados en el mismo espacio y se hacía más difícil, más compleja, más desafiante incluso el cuidado, la crianza. Y cómo eso al día de hoy, porque uno quiere olvidar la pandemia, pero la verdad es que fue antes de ayer. Exactamente, por más que ya nos hayamos sacado la mascarilla, las consecuencias, de alguna manera también, a propósito de, en tantos seres humanos que somos, tienen procesos muy distintos a los cuales estamos más acostumbrados a propósito de la inmediatez, y todavía estamos viviendo rezagos de aquello. Ahora,
yo creo que una de las cosas que me gusta mucho del programa Fonoinfancia es que se convierte de alguna manera en un termómetro social, ¿sí? Porque efectivamente estamos escuchando en el momento cuáles son las inquietudes que se están presentando. Entonces, y aunque son confidenciales, esos datos igual se levantan, se convierten en datos duros para saber cuáles son algunos de los problemas más incidentes. Sí, claro. Y desde ahí también vamos tomando nosotros ciertas decisiones en relación a distintos productos y distintos materiales que elaboramos. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos muchas animaciones que están disponibles en el canal de YouTube de Fonoinfancia, por ejemplo, que son animaciones psicoeducativas que tratan temáticas específicas. El año pasado, por ejemplo, se lanzó la animación de separación, ¿cierto? Cómo efectivamente visualizar el lugar que tienen los niños y las niñas cuando la pareja parental se separa. Hay animaciones en relación a la alimentación, a estos procesos emocionales. Hay una muy bonita que se llama No es maña, como para poder visibilizar efectivamente que hay procesos emocionales que te cambian el estado de humor, y que solemos nominarlo como maña en los niños y las niñas. Tenemos también infografías, distintos materiales. A propósito de este pulso y de este termómetro, también se ha trabajado en materiales de cómo acompañar a niños y niñas en situaciones de emergencia, por ejemplo. Claro. A propósito de los incendios, las inundaciones. ¿Y niños migrantes también? Niños y niñas migrantes también. ¿Comunidad LGBTI y transgénero, las transiciones también acompañan a los padres? Porque ahí también para algunos, la mayoría quizá, y es honesto también decirlo, se genera un duelo respecto a la imagen de un niño que en realidad es niña, o al revés, digamos. Sin duda. Ahí hay un fenómeno bien interesante, porque de alguna manera cuando ese niño, niña, joven, como que de alguna manera sale del closet, son los padres y los entornos más cercanos los que entran. Claro. Y tienen que hacer el mismo proceso como para después volver a salir en ese reconocimiento. Entonces es bien importante como, por una parte, escuchar, acoger, ver las fantasías que están asociadas, sobre todo en las diversidades sexuales, en donde hay tanto estigma, tanto prejuicio en relación a la discriminación, a enfermedades, a oportunidades y demás, que son muy necesarias como de poder generar un espacio, como cuando hablábamos inicialmente, ¿no? De contactarse con esos dolores de la crianza. Y permitirse hablar acerca de lo que efectivamente te asusta, te incomoda, como que no sabes qué hacer, que aleja de este aspecto más romántico de la crianza. Entonces, efectivamente ahí todo proceso diverso genera una incomodidad a la norma. Entonces, el cómo acompañamos eso es bien importante, sobre todo para que efectivamente podamos habilitar y podamos como cuidar a ese adulto, adulta que cuida, que cría, ¿cierto?, que acompaña, para que efectivamente tenga una aproximación amorosa, cuidadosa, respetuosa con los niños y las niñas. Se nos pasó el tiempo volando. Rodrigo Cordero, supervisor del programa Fonoinfancia, psicólogo y parte, ¿no?, de los profesionales que están ahí apoyando esta iniciativa que va a cumplir 23 años el próximo 31 de mayo. Bueno, repitamos el número, 800-200-188. 818. 8, bien, soy media disléxica o dislálica. 800-200-818, fonoinfancia.cl, y tienen un canal de YouTube donde están los materiales que tú hablabas, por ejemplo, de animación y otros. Las animaciones, un canal de YouTube, Fonoinfancia. Ahí están todas las animaciones disponibles, alimentación, accidente, la última de separación. Antes de ese también hicimos una animación de duelo, de cómo efectivamente hablar acerca de la muerte con niños y niñas, y el equipo ya también actualmente está trabajando en una futura animación que viene un poquito a mostrar esto como de este concepto de la parentalidad social, ¿no? Cómo efectivamente todos y todas nos podemos convocar a la crianza, a la compañía, a la protección de niños y niñas. Me gustaría invitarte, acercándonos quizás a la fecha o pasadito, a hablar de justamente esa concepción que es como más comunitaria y tribal, si quieres, ¿no? De recurrir a eso, de todos podemos cuidarnos entre todos. Y es un poco lo que yo te comentaba al inicio, ¿no? Aquí no te metas, que el hijo es mío. Ese sentido como de propiedad. Aprovecha tu cámara ahí, Rodrigo, para que también hagas la invitación, sobre todo un llamado como más
digamos, que te salga del corazón para que la gente llame, que no crea que te van a dar una receta, ni te van a decir, ni es una ideología, ni un lavado de cerebro, ni van a, digamos, cuestionarte en tu rol de madre, padre, cuidador, abuela, lo que sea, sino que es una ayuda justamente para aliviar la carga en momentos difíciles, me imagino. Estoy diciendo yo lo que tienes que decir, por favor, Rodrigo. me inspiré yo. Sí, es que estos temas son tan lindos que en verdad que apasionan. Sí. Nada, la invitación está hecha. Yo creo que el pedir ayuda es un valor. El reconocerse, no saber algo, permite en tanto persona poder sentirme acogido y acompañado por un otro y una otra, y a su vez también poder mirar desde un lugar distinto a las situaciones para poder acompañar a niños y niñas. Contáctenos, lo único que necesitan es un poco de tiempo para conversar con las psicólogas y los psicólogos del equipo, ya sea a través de teléfono, a través de chat, y frente a ese tema de seguro van a poder reflexionar sobre sus propias visiones, desde sus propios valores, desde sus propios deseos de crianza, qué hacer y cómo hacer para poder transitar las inquietudes que están teniendo en esos momentos. Muchas gracias, Rodrigo Cordero de Fono Infancia, por habernos acompañado esta tarde acá en Frecuencia Pública. Muchas gracias a ti. Que te vaya bien.